Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. La última vez estábamos hablando de esas cabezas colosales de 2 metros de altura que han sido encontradas o descubiertas ahí en Mesoamérica, el sur de México, Guatemala, y que todas esas cabezas representan a personas distintas de origen africano. Se trata de los olmecas. Sigue diciendo Sitchin, hasta ahora se han encontrado 16 de estas enormes cabezas. Eso dice Sitchin, que escribió este libro en el 2002. Hasta ahora se han descubierto 16 de estas enormes cabezas que miden entre 1,5 metros y 3 metros de altura y llegan a pesar hasta 25 toneladas. Quien quiera que las esculpiera estuvo a punto de esculpir algunas más, pues junto a las cabezas terminadas se ha encontrado gran cantidad de material crudo, que no fue tallado. Grandes piedras que se habían extraído ya de la cantera y se habían redondeado hasta darle la forma de una pelota. O sea, estaban en proceso de construir la cabeza. No se terminaron. ¿Por qué? No sabemos. Por eso dice Zecharia Sitchin material crudo para construir la cabeza. Las piedras de basalto, terminadas y sin terminar, se llevaron desde su origen hasta lugares en donde no existe la piedra, recorriendo distancias de 100 kilómetros o más, a través de selvas y pantanos. ¿Cómo se extrajeron estos colosales bloques de piedra? ¿Cómo se transportaron? Y por último, ¿cómo se esculpieron y se erigieron en su destino? Sigue siendo un misterio. Exactamente igual con lo que pasa con los grandes bloques de piedra encontrados en Baalbek, ahí en el Líbano, en los montes del Líbano, donde se encuentra encima de esas grandes bases de piedra de toneladas de peso un templo que los griegos levantaron a su dios Júpiter o Neptuno, algo así. Que se hacen las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo se esculpieron? ¿Dónde se esculpieron? ¿Cómo fueron trasladadas? Son las mismas preguntas. Se trata, como ya le explicó Sitchin, de la tecnología de los Anunnaki. Tenían armas de poder, dicen los relatos en las tablillas. Tallaban las piedras y las transportaban con sus armas de poder. ¿Qué tecnología sería esa? Es el lenguaje terrestre, armas de poder. Pero eso tendría un nombre, esa tecnología, que no lo sabemos, ni lo sabían los terrestres en esa época. Pero son las mismas preguntas. Y así alrededor del mundo se pueden hacer las mismas preguntas, pues se han encontrado pirámides, estructuras, piedras talladas enormes de toneladas de peso. Entonces se le hacen las mismas preguntas. Las pirámides de Egipto, esas grandes piedras de toneladas de peso, las toneladas de peso que tienen estas piedras de las pirámides milenarias aquí en América que se han encontrado también. Son las mismas preguntas. De una gran tecnología que ya vivió el terrestre, que no conocía, que se le hizo difícil nombrarlas con el nombre propio, entonces las deja con el nombre que él considera, ¿no? Sigue diciendo Sitchin, sin embargo, está claro que para los olmecas era muy importante conmemorar a sus líderes de esta manera, erigiéndole cabezas. Viendo una galería de retratos de estas cabezas, se puede ver con claridad que se trataba de personas, todas ellas de la misma estirpe, negroide africana, pero con sus propias personalidades y con diferentes tocados. Las escenas de enfrentamientos grabadas en las estelas de piedra y otros monumentos nos ofrecen una clara imagen de los olmecas
como gente alta, fornido. Como diríamos hoy, son gigantes, cuerpos musculosos. Sin duda, a los ojos de la población indígena le parecían así, gente grandísima, corpulento, musculoso. Entonces al indígena le parece ese tipo de personas así, así lo describe. Y los diseña en esas estelas de piedra, ese tipo de personaje que es distinto a ellos, que hay una contextura física mucho más fuerte de estos olmecas con relación a los indígenas. Pero para que no supongamos que se trata solo de unos cuantos líderes y no de la verdadera población de etnia negroide africana, hombres, mujeres y niños, los olmecas dejaron tras ellos esparcidas por una inmensa región de Centroamérica que va desde el Golfo hasta la costa del Pacífico, centenares, si no miles de representaciones de ellos mismos, en esculturas, en grabados en piedra, en bajorrelieves, en estatuillas. Siempre vemos las mismas caras de negro africano, como en los jades del cenote sagrado de Chichén Itzá, o en las efigies de oro encontradas allí, en numerosas terracotas encontradas desde la isla de Jaina, donde aparece una pareja de enamorados, hasta el centro y el norte de México, e incluso como jugadores de pelota, como en los representados en los relieves de El Tajín, una región ahí en México. Se muestran unas cuantas de estas representaciones en algunas terracotas y aún más en las esculturas de piedra. Se retrata a los olmecas sosteniendo bebés, un acto que debió de tener un significado especial para ellos. Pero no son menos intrigantes los asentamientos en donde se encontraron las colosales cabezas y otras representaciones de los olmecas. Su tamaño, magnitud y estructuras dejan ver la obra de unos colonizadores organizados, civilizados, con grandes conocimientos, no la de unos cuantos náufragos fortuitos, como muchos sugieren, que fueron unos náufragos que llegaron ahí de repente, no. No dice si la realidad no refleja eso, las esculturas, las pruebas arqueológicas no reflejan eso, que eran simples navegantes perdidos, náufragos, no, son civilizaciones instaladas y que se desarrollaron aportando los conocimientos que trajeron. La venta era en realidad, aquel local, era en realidad una pequeña isla en una pantanosa región costera que fue artificialmente conformada. Miren la tecnología que tenían. Conformaron una isla artificial, hoy llamado el sector de la venta. Fue artificialmente conformada, rellenada de tierra y construida según un plan preconcebido. Hoy vemos eso de islas artificiales por ahí por los países árabes que tienen millones y millones por el petróleo que venden, construir islas artificiales y muchas de ellas se hunden con el tiempo. O sea, ni siquiera estos hoy han podido copiar, tener la tecnología tan avanzada que tenían los olmecas para hacer esos proyectos. La venta continúa igualita. Artificialmente conformada, rellenada de tierra y construida según un plan preconcebido. Los principales edificios entre los que se incluye una inusual pirámide cónica, esa estructura se le enseña el Anunnaki al terrestre. Pero y miles de años antes que llegaran los Anunnaki aquí, habían otras culturas, otras humanidades que construían pirámides. Muchas veces sumergidas a más de 100 metros, o sea que tienen miles y miles de años. No es que se sumergieron en el tiempo de los egipcios, no. Están a esa profundidad porque ya tienen miles y miles de años.
y no millones sumergidas. Otras culturas, otras civilizaciones que tenían ese tipo de estructura también. No es extraño, parece que hay civilizaciones en otros planetas que tienen esas mismas estructuras piramidales, porque hasta incluso se han visto naves desconocidas, como decimos, en forma de pirámides. O sea, hay una estructura arquitectónica que parece que se copia en varias culturas que viven en otros planetas. Los principales edificios, entre los que se incluye una inusual pirámide cónica, montículos alargados y circulares, estructuras, patios pavimentados, altares, estelas y otros elementos de factura humana, construyeron personas, se dispusieron con una gran precisión, o sea que no fue la naturaleza, que eso está queriendo decir Sitchin, de factura humana. Se dispusieron con una gran precisión geométrica a lo largo de un eje norte-sur, el conocimiento geométrico y matemático de estas culturas. A lo largo de un eje norte-sur que se extendía casi 5 kilómetros. En un lugar carente de piedras se utilizó una sorprendente variedad de piedras. Tecnología más avanzada que la nuestra para llevar piedras de kilómetro y kilómetro de distancia, tallarlas, instalarlas. En lugar carente de piedras se utilizó una sorprendente variedad de piedra material, cada una elegida por sus cualidades especiales. No eran así al azar, una selección de piedras para la construcción que hacían. ¿Sí? Como el arquitecto, el ingeniero que tiene, el geólogo que tiene un conocimiento del material terrestre que va a usar, el suelo, el tipo de material, o sea, una tecnología muy avanzada, la que nos hablan estas estructuras. Estructuras, monumentos y estelas, a pesar de que hubo que trasladarlas desde grandes distancias. Solo la pirámide cónica precisó de 28.300 metros cúbicos de tierra. Todo esto supondría un tremendo esfuerzo físico, en caso de que se usara la fuerza física. Pues, como ya dijimos, los Anunnaki tenían las armas de poder con las que construían. Llevaban toneladas de piedras de peso de un lugar a otro, las transportaban. Y sigue diciendo Sitchin, también precisaba de un alto nivel de experiencia en arquitectura y mampostería, de lo cual no había precedente en Centroamérica. Obviamente, todos estos conocimientos debieron aprenderlos en algún otro lugar. Entre los extraordinarios descubrimientos del sector a la venta había un recinto rectangular que estaba circundado o vallado con columnas de basalto, el mismo material con el que se esculpieron las enormes cabezas. El recinto protegía un sarcófago de piedra y una cámara funeraria rectangular que también estaba techada y rodeada de columnas de basalto. En el interior varios esqueletos yacían sobre una plataforma baja. En conjunto, este descubrimiento único, con su sarcófago de piedra, parece haber sido el modelo para la igualmente inusual cripta de Pakal en Palenque, donde aparece aquel hombre en una nave. En Pakal, el astronauta de Pakal se le ha puesto aquella representación tallada en piedra. Al menos la insistencia en el empleo de grandes bloques de piedra, aun cuando tuvieran que ser traídos desde tan lejos para monumentos, esculturas conmemorativas y enterramientos, debería servir de pista sobre el enigmático origen de los olmecas. Está dando Sitchin orientación. Esas construcciones deberían de servirle de guía a los expertos y no la usan.
No menos desconcertante fue el descubrimiento en el sector de la venta de centenares de objetos artísticamente tallados del poco común jade, la piedra preciosa, incluidas unas extrañas hachas elaboradas con esta piedra semipreciosa que no se puede encontrar en la zona. Y fíjate que la llevaron de otro lugar. Después, para hacer aún mayor el misterio, todos estos objetos fueron enterrados deliberadamente en largas y profundas zanjas. Estas, a su vez, estas zanjas se cubrieron con diferentes capas de arcilla, de diferentes clases y colores, miles de toneladas de tierra traída desde varios lugares distantes. Increíblemente, las zanjas tenían el fondo cubierto de miles de baldosas de serpentina, otra piedra semipreciosa verde azulada. La mayoría de los expertos supone que las zanjas se cavaron para enterrar en ellas estos preciosos objetos de jade. Pero, dice Sitchin, los suelos de serpentina también podrían estar sugiriendo que las zanjas se construyeron mucho antes de que se colocaran esos objetos de piedra dentro de ellas. Ya existían esas zanjas. Con un propósito completamente distinto, o sea que esos objetos de piedra colocados en esas zanjas y enterrados a propósito, dice Sitchin, esas zanjas de serpentina podrían indicar que fueron utilizadas miles de tiempos antes para otros fines, no para colocar pedazos de esculturas de piedra. Entonces la mayoría de los... Sitchin contradice lo que dicen la mayoría de los expertos, ¿no? La mayoría de los expertos supone que las zanjas se cavaron para enterrar en ellas estos preciosos objetos de jade. Pero los suelos de serpentina también podrían estar sugiriendo que las zanjas se construyeron mucho antes, con un propósito completamente distinto. Pero se utilizaron para enterrar unos objetos muy apreciados, como esas extrañas hachas, una vez dejaron de necesitarlos y de necesitar las zanjas. No existen dudas de que los olmecas abandonaron sus asentamientos hacia los comienzos de la era cristiana. Como ese enterramiento de esas grandes cantidades de piezas de jade da a entender como que fue con prisa, enterraron esos tesoros para irse, porque no se lo pudieron llevar. Pero utilizaron para enterrar unos objetos muy apreciados. No existe duda de que los olmecas abandonaron sus asentamientos. Hay que ver por qué. Hacia los comienzos de la era cristiana, y que incluso intentaron enterrar algunas de sus colosales cabezas. Quienquiera que llegara a sus poblados después de ellos, lo hizo con ansias de venganza. Parece que salieron huyendo los olmecas de Angin, que lo estaba persiguiendo y iba a destruir todo, el rastro de ellos. Por eso esconden cabezas, piezas de jade, en zanjas que ya existían, que parece eran usadas con otros fines, y ellos utilizaron esas zanjas para esconder esos tesoros y ocultaron las cabezas. Alguien venía detrás de ellos, arrasando con todo lo que significaba la cultura de los olmecas. Y que incluso los olmecas intentaron enterrar algunas de sus colosales cabezas. Quienquiera que llegara a sus poblados después lo hizo con ansias de venganza. Algunas de las cabezas fueron derribadas de sus bases para después hacerlas rodar hasta los pantanos.
Otras cabezas muestran marcas que denotan haber sido golpeadas. Alguna otra cultura invasora o enemiga llegó para arrasar con todo. Eso no es nada nuevo, eso sucede hasta el día de hoy. Como están haciendo los israelíes en Gaza, arrasando con todo, con las bombas que le da Estados Unidos y los europeos. No dejar un edificio en pie. Arrasar con todo, hospitales, escuelas, no importa, lo que sea, arrasar, eliminar los rastros de esa cultura. O Estados Unidos en Irak o en Hiroshima. Son imperios violentos, gente violenta, que arrasan con todo. Lo mismo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, ¿no? En nombre de este tal Yahvé, arrasen con todo. Hasta sal le echaban a muchas ciudades para que no subiera nada en ese terreno. Fuego. No es nada nuevo esa actitud. Parece que sucedió con los Olmecas. Alguien venía detrás de ellos para eliminar el último vestigio de ellos. Eso es lo que quieren los israelitas, eliminar el último vestigio de los palestinos. Porque los odian. Desde pequeños le inculcan el odio hacia los palestinos. Llegaron ahí, los palestinos los recibieron y ahora los odian. Que son racistas, nazistas y lo esconden. Odian al palestino, le escupen en la cara desde pequeño. Los israelitas. Estoy hablando a nivel general, no significa que todos sean así. Eso no me lo invento yo, eso está. Los vídeos, hasta en los vídeos los ve uno. Israelitas escupiéndole la cara a los palestinos. Van y le echan agua donde los palestinos tienen pozos para alimentarse y alimentar a sus pocos animales. Los israelitas llegan acompañados por los soldados de Israel y le meten cemento al pozo. Y los militares apuntando por si algún palestino se revela, meterle bala inmediatamente, porque son impunes, no hay justicia para esa gente. Apoyados por los europeos y los estadounidenses. O sea, estas prácticas no son nuevas, ¿ven? No están hablando de cosas muy actuales. Y los olmecas, desesperados por mantener su cultura, escondían lo que ellos sabían que iba a ser destruido por lo que venían detrás de ellos. ¿Sí? Los que llegaron, derrubaron cabezas y las mandaron hacia los pantanos, las hicieron rodar, las golpearon para destruirlas. El odio de una cultura sobre otra. Como otro de los muchos enigmas de la venta, en ese sector llamado la venta, permítasenos hablar del descubrimiento en las zanjas de unos espejos cóncavos de mineral de hierro, magnetita y hematites, de hierro cristalizado, moldeados y pulidos a la perfección. Oigan, miren la tecnología que tenían los olmecas. Después de estudiarlos y de hacer algunos experimentos, los expertos del Instituto Smithsoniano de Washington, esa gente se roban todo lo que agarra, señor. Ese Instituto Smithsoniano de Estados Unidos es de las mayores instituciones que más roba arqueología de otros lugares. Y la esconde. La roba y la esconde. O la compra y la roba, o la roba y la esconde. La secuestra. Tienen cantidad de material. A nivel mundial andan haciendo eso. Y a veces mandan a los soldados primero para después entrar y arrasar como hicieron en Irak. Y robarse todo lo que hay en el museo que ellos necesitan. El smithsoniano. Y le pagan a muchos arqueólogos, estudiosos, para que vayan a otros países y hagan estudios y le informen lo que hay allá en esos países. El robo arqueológico continúa hasta el día de hoy, señores. Los expertos del Instituto Smithsoniano de Washington llegaron a la conclusión de que los espejos pudieron ser utilizados para enfocar los rayos del sol. Pura porcaría, por no decir lo que realmente, o no saben o no quieren decir el objetivo de estos espejos. Se inventan cantidad de teorías disparatadas. Estos expertos llegan a la conclusión de que los espejos pudieron ser utilizados para enfocar los rayos del sol, como hacen los niños pequeños.
Miren cómo se burlan de la inteligencia de las personas, ¿no? Como cuando uno era niño que agarraba un espejo y le reflejaba el sol y iluminaba la cara del que estaba lejos allá, o una casa o algo, y nadie sabía de dónde venía la luz. Eso es lo que nos está diciendo, son como que somos estúpidos. Que no, que esos espejos eran para reflejar la luz del sol. Así son ellos, mentirosos hasta el extremo. Y creen que todo el mundo se traga esos disparates que ellos dicen para esconder la verdad. Llegaron a la conclusión de que los espejos pudieron ser utilizados para enfocar los rayos del sol. O para encender fuego, como hacíamos cuando éramos niños también. Cogíamos una lupa y enfocábamos los roles en una hierba pequeña, en un papelito, para ver cómo encendía el fuego. Eso es lo que nos están diciendo. Nos tratan como niños, ignorantes, que no sabemos nada. O se inventan lo del propósito ritual. Las benditas religiones siempre la meten. No, eso era ritual. Y fíjense lo que dice Sitchin criticando esta estupidez de estos expertos estadounidenses. Igual hacen los europeos. Fíjense lo que dice Sitchin. Esa es la forma que tienen los expertos de decir que no saben para qué servía el objeto. Inventan cualquier disparate. Y muchos copian esos disparates, ¿no? Estudian en la universidad las teorías y los libros que vienen de esta gente que controlan el conocimiento y repiten esas estupideces. ¿Ve cómo lo critica? Sitchin es el único que hace estas críticas a los expertos. Porque Sitchin no era financiado por ninguna de esas grandes instituciones, el Instituto Smithsoniano, la universidad de tal fulano, de tal país, de Estados Unidos o de Europa, que le controlan al experto, que envían al arqueólogo lo que él tiene que decir, lo que él tiene que interpretar, lo que puede publicar o no puede. Sitchin estaba libre de esas influencias, por eso es que él critica mucho a los llamados expertos. Porque él vivía del dinero que muchos amigos le prestaban, le ayudaban, gente particular. Por eso tenía esa libertad de escribir distinto. Y por eso los libros de él casi no se encuentran. No es extraño. El enigma final en el sector de la venta es el lugar en sí mismo, pues está exactamente orientado según un eje norte-sur, con 8 grados de inclinación al oeste del verdadero norte. En diversos estudios se ha demostrado que esta orientación fue premeditada con el objetivo de permitir la observación astronómica, quizá desde la cúspide de la pirámide, aquella pirámide cónica que mencionamos, cuyas prominencias podrían haber servido como indicadores direccionales. Conocimiento astronómico profundo, la astronomía adaptada a la arqueología, esas culturas milenarias, nuestro continente. Sigue diciendo Sitchin, un historiador, arqueólogo estadounidense, que trabaja para la Universidad de California, escribió una obra donde dice que llegó a la conclusión, hablando sobre la arqueología olmeca y maya, llegó a la conclusión de que el patrón de observación hecho en el sector de la venta hacia el 1000 a.C. habría que remontarlo a un cuerpo de conocimiento desarrollado 1 milenio antes. Puede ser más de 1 milenio. Es que tienen esa manía de colocar todo lo que es de nuestro continente unos pocos años antes de Cristo. Pronto acabó. O al inicio de la era cristiana y acabó. Es manía que tiene de hacer eso. Mucha gente habla de estas cosas y no cuestiona y no critica, se traga la carne cruda. Es que hay un preconcepto arqueológico de Europa hacia Latinoamérica, hacia lo que es africano. Ellos colocan las cosas de ellos antes, miles de antes. La nuestra es un poco antes de Cristo o de la era cristiana, pronto y acabó. Porque ellos son como que tienen la autoridad para decidir esas cosas. ¿Qué antigüedad tiene esto y qué antigüedad no tiene esto? Si esto es o no es de otro planeta o no es. Son ellos que deciden. La misma mentalidad continúa, lo que le decía de Cristóbal Colón y de aquel del canguro en Australia, ¿no? Sigue la misma mentalidad.
Son ellos que deciden las cosas. Y si es mentira, lo que dicen se queda como mentira, como si fuera una verdad. Porque ellos creen que con el tiempo la mentira que se queda va a convertirse en una verdad. O sea que no va a haber nadie que cuestione. Sigue diciendo Sitchin, el asentamiento de la venta y su arte del 1000 a.C. Parece reflejar una tradición basada en gran parte en los tránsitos de estrellas sobre el meridiano que tuvieron lugar en los solsticios y los equinoccios de alrededor del 2000 a.C. Unos inicios en el 2000 a.C. harían de la venta el centro sagrado más antiguo de Centroamérica, precediendo a Teotihuacán, salvo por la época legendaria en que sólo los dioses moraban allí. Textos de nuestras culturas antiguas, los aztecas, que dicen que sólo los dioses moraban allí. Ellos sabían que esa gente que cayeron del cielo a la tierra, tenían su ciudad igual que en Sumeria. Tenían sus ciudades que eran solo para ellos, no vivían terrestres con ellos. Y lo que se menciona aquí se menciona en las tablillas allá en Medio Oriente. Una ciudad donde vivían ellos, los dioses, los señores, los eternos. Entonces se remontan miles de años atrás que se pierde en la memoria cuando los dioses moraban allí. Se guarda en la memoria de esos pueblos antiguos. Aún así, puede que no sea esa la verdadera fecha en la que los olmecas llegaron allí tras cruzar los mares, pues su cuenta larga comienza en el 3113 a.C., pero sí indica en qué medida se adelantaron a civilizaciones más famosas como los mayas o los aztecas. Está hablando de los olmecas, esto de origen africano. En Tres Zapotes, en ese sitio, cuya fase previa sitúan los arqueólogos entre el 1500 y el 1200 a.C., se pueden ver esparcidas por el lugar construcciones de piedra, aunque la piedra es rara aquí, sin embargo hay construcciones de piedra, terrazas, escalinatas y montículos. Se han localizado al menos otros 8 lugares en un radio de 24 kilómetros desde el sector de Tres Zapotes, lo que nos sugiere que debió de ser un gran centro rodeado de poblaciones satélites. Además de las cabezas y de otros monumentos escultóricos, también se desenterraron gran cantidad de estelas. Una de ellas, la estela C, lleva la fecha de cuenta larga del 7166, 16, 18, que equivale al 31 a.C., confirmando la presencia de los olmecas en este lugar en aquella época. En San Lorenzo, las ruinas olmecas están compuestas por estructuras, montículos y terraplenes entremezclados con estanques artificiales hechos por ellos, no por la naturaleza. La parte central de este lugar se construyó sobre una plataforma de factura humana, alrededor de 2 kilómetros cuadrados, que fue elevada a unos 56 metros por encima del terreno circundante. Una proeza que empequeñece muchas obras actuales. Los arqueólogos descubrieron que los estanques estaban interconectados a través de un sistema de conductos subterráneos, cuyo significado o función resultan aún desconocidos. Podríamos proseguir largamente con la descripción de lugares olmecas. Hasta el momento se han descubierto alrededor de 40. En todas partes, además del arte monumental y de los edificios de piedra, hay montículos por docenas y otras evidencias de movimientos de tierra deliberados. Pero a propósito, estos movimientos de tierra. Sin embargo, la obra de sillería, los terraplenes, las zanjas, los estanques, los conductos y los espejos deben tener algún sentido.
aun cuando los expertos modernos no alcancen a comprenderlo. Así como la simple presencia de los olmecas en América Central. Los expertos no comprenden por qué esa presencia, de dónde vino. Secharya Sitchin nos explica. Así como la simple presencia de los olmecas en América Central, a menos que uno suscriba la teoría de los supervivientes de un naufragio, cosa que nosotros no vamos a hacer, dice Sitchin. No creo en esa teoría de los naufragios que llegaron. Un grupito de naufragó en las costas y pronto. Esa teoría de los expertos, dice, no creo en eso, dice Sitchin. Los historiadores aztecas describieron a los olmecas como los remanentes de un antiguo pueblo, no unas cuantas personas. De habla no náhuatl, tienen otro tipo de lenguaje, que crearon la civilización más antigua de México. Las evidencias arqueológicas apoyan la idea y demuestran que desde una base o área metropolitana que lindaría con el Golfo de México, en donde el sector La Venta, el sector de Tres Zapotes y San Lorenzo conformarían un triángulo pivotal. La zona de asentamientos e influencia olmecas cruza por el sur hacia la costa del Pacífico de México y Guatemala. Expertos en terraplenes, maestros de la sillería, excavadores de zanjas, canalizadores de aguas, fabricantes de espejos, así dotados. ¿Qué estaban haciendo los olmecas en Centroamérica? Las estelas los muestran emergiendo de altares, entre comillas. Parece altares, ¿no? Algo Dios, pero no es. Que representan entradas a las profundidades de la tierra. Una clave que da Sitchin. O también los representan en el interior de cuevas con un desconcertante surtido de herramientas, como en una estela de La Venta, en la que es posible discernir los enigmáticos espejos que están sujetos a los cascos de los que llevan las herramientas. Trabajadores en las minas profundas, con espejos que reflejan la luz, con los mineros actuales, como una lamparita aquí que va iluminando adentro. Interesantísimo lo que nos plantea Secharya Sitchin, no nos plantea ningún arquitecto ni arqueólogo actual de los olmecas. Vamos a hacer una parada por aquí, gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.